Egipto fue uno de los imperios más formidables e influyentes del mundo antiguo, conocido por su inmensa riqueza y vibrante cultura. Los antiguos egipcios eran arquitectos, ingenieros y artistas magistrales, creando algunos de los monumentos y obras de arte más asombrosos jamás vistos. Construyeron grandes pirámides, templos y otros edificios públicos que se convirtieron en símbolos duraderos de su fuerza y civilización avanzada. En el corazón del desarrollo de Egipto estaba una cultura y economía altamente sofisticadas, profundamente dependientes de las tierras fértiles del valle del río Nilo, que atravesaba el centro de su imperio. Los egipcios se volvieron expertos en gestionar las inundaciones anuales del Nilo, ideando complejos sistemas de riego para distribuir agua a sus campos agrícolas. Este dominio les permitió cultivar excedentes de cosechas que se intercambiaban por una variedad de bienes y servicios. En el núcleo de la historia de este imperio se encontraba Cleopatra, una reina inteligente y ambiciosa. Ascendió al trono a la edad de 18 años, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el 51 a.C. Cleopatra no solo fue una gobernante, sino también una mecenas de las artes, y su corte se convirtió en un refugio para algunos de los pensadores, escritores y artistas más grandes de la época. Ella misma era erudita, fluida en varios idiomas como griego, egipcio y latín. Cleopatra inicialmente gobernó junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien solo tenía 10 años y, como era costumbre en la tradición egipcia, también era su esposo. Sin embargo, desde el principio, su relación estuvo llena de tensión y animosidad. Los consejeros de Ptolomeo, muchos de los cuales eran eunucos, ejercían una influencia considerable y con frecuencia giraban al joven rey contra su hermana. Veían a Cleopatra como una amenaza significativa para su poder y no perdían tiempo en conspirar contra ella. Sin embargo, Cleopatra, decidida y tenaz, buscaba gobernar Egipto con mano firme. La juventud e inexperiencia de su hermano le dejaron claro que ella estaba mejor preparada para gobernar, lo que solo intensificó el conflicto con la nobleza egipcia, que susurraba persistentemente al joven faraón, avivando su oposición a Cleopatra. Al darse cuenta de la deteriorada situación política, Cleopatra sabía que su reinado conjunto no podría durar, uno de ellos tendría que hacerse con el control. En un esfuerzo calculado por consolidar su poder, Cleopatra comenzó a dejar de lado a su hermano. Contaba con el apoyo del pueblo egipcio, que la veía como una líder competente, mientras que la insatisfacción con los consejeros de Ptolomeo crecía. Sin embargo, este apoyo popular significaba poco en el esquema político más amplio, donde los nobles y la élite poderosa detentaban la verdadera autoridad. Estas figuras influyentes persuadieron a Ptolomeo para exiliar a Cleopatra, obligándola a abandonar Alejandría mientras el joven rey se declaraba el único gobernante de Egipto. Existen diversas teorías sobre por qué Ptolomeo no ejecutó a Cleopatra, sino que optó por desterrarla. Una posible razón es que podría haber sido reacio a tomar una medida tan extrema contra su propia hermana, un acto que podría haberse considerado una violación de los valores familiares y culturales egipcios. Sin embargo, se cree ampliamente que la decisión no fue realmente de Ptolomeo, sino de su consejero principal, Potinus, un influyente eunuco que había servido bajo el padre de Ptolomeo. Lo que Potinus no pudo prever, sin embargo, fue que Cleopatra pronto presentaría un desafío formidable al gobierno del faraón. En el 48 a.C., Cleopatra regresó a Egipto con un ejército, decidida a recuperar su trono. Hizo su desembarco en la ciudad portuaria de Pelusium, que estaba bajo el control de las fuerzas de Ptolomeo. Después de varias intensas batallas, las tropas de Cleopatra capturaron con éxito la ciudad, derrotando al ejército de Ptolomeo. Sin embargo, las fuerzas de Ptolomeo se reagruparon y lograron recapturar la ciudad de Alejandría. La lucha por el poder estaba lejos de terminar y ambos lados luchaban por la dominación política y militar. Mientras tanto, en Roma, Julio César había derrotado a su rival, el célebre estadista romano Pompeyo, en la batalla de Farsalia. Forzado a huir, Pompeyo buscó refugio en Egipto, esperando que el rey egipcio le ofreciera santuario.
Pompeyo había prestado alguna vez a Egipto sumas considerables de dinero y creía que Ptolomeo le estaría agradecido y, por lo tanto, dispuesto a brindarle ayuda. Sin embargo, Ptolomeo, en medio de su propia guerra contra Cleopatra, no estaba en posición de ofrecer ayuda a otros. De hecho, era Ptolomeo quien necesitaba apoyo para derrotar a las fuerzas de Cleopatra. Ptolomeo, aunque aún solo tenía 14 años, había crecido más astuto en el ámbito de la política. Sabía que Julio César pronto llegaría a Egipto para perseguir a Pompeyo, y vio una oportunidad para ganar el favor de César. Si podía ganar el apoyo del general más poderoso de Roma, podría ayudarle a poner fin de manera decisiva a la rebelión de Cleopatra. Por lo tanto, Ptolomeo tomó una medida drástica, ordenó la ejecución de Pompeyo, presentando su cabeza cortada como un regalo a César a la llegada del general romano. Para sorpresa de Ptolomeo, César se enfureció al ver la cabeza de Pompeyo. A pesar de ser adversarios políticos, Pompeyo seguía siendo una figura romana respetada, y Egipto y Roma estaban en paz. César consideró las acciones de Ptolomeo como una traición deshonrosa y se negó a ayudar al joven faraón contra Cleopatra. En cambio, exigió una audiencia con Cleopatra antes de tomar cualquier decisión militar. Ptolomeo reaccionó poniendo a César bajo arresto domiciliario, declarando que el romano no sería liberado hasta que accediera a apoyarlo contra Cleopatra. Al enterarse de la presencia de César en Egipto, Cleopatra supuestamente se disfrazó de sirvienta y se infiltró en los aposentos de César, con la esperanza de liberarlo y ganar su favor. Cleopatra, con su encanto, inteligencia y astucia política, cautivó a César. Era exactamente el tipo de mujer formidable e inteligente que podía atraer al gran general. César, reconociendo la necesidad de estabilidad en Egipto, donde se enviaban suministros vitales de grano a Roma, comenzó a alinearse con Cleopatra. Los recientes conflictos habían interrumpido este suministro, causando escasez de alimentos y disturbios en Roma. César entendió que apoyar a Cleopatra, a quien consideraba políticamente más sabia y capaz que su hermano, traería paz a Egipto y restauraría el comercio de alimentos a Roma. También desarrollaron una relación personal, enamorándose profundamente. Su relación, una mezcla de política y romance, solidificó el compromiso de César con Cleopatra. Su experiencia militar le permitió asediar con éxito a Alejandría, y después de varios meses de lucha, la ciudad cayó. Durante el asedio, Ptolomeo fue asesinado, supuestamente ahogándose en el río Nilo, dejando a Cleopatra en pleno control de Egipto. Con la estabilidad restaurada, César regresó a Roma para sofocar el descontento civil causado por la escasez de alimentos que su general Marco Antonio no había logrado abordar. César tomó el control total de Roma, declarándose dictador hasta que la situación en la ciudad se estabilizara. Con paz en Egipto, los envíos de granos se reanudaron y la crisis alimentaria en Roma se resolvió rápidamente. Aunque César había abordado la crisis inmediata, su continuo control sobre el poder más allá de la emergencia inquietó a muchos senadores romanos. Su romance con Cleopatra, una reina extranjera, tensó aún más las relaciones con la élite política de Roma. Muchos temían que la creciente autoridad de César llevara al establecimiento de una monarquía o dictadura en Roma y que la influencia de Cleopatra socavara los valores tradicionales romanos. Preocupados de que César se estaba volviendo demasiado poderoso, un grupo de senadores conspiró para asesinarlo. El 15 de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado en los salones del Senado. La noticia de la muerte de César devastó a Cleopatra, tanto personal como políticamente. No solo había perdido a su amante, sino también a su principal aliado en la protección de la independencia de Egipto de Roma. Al darse cuenta de que la seguridad de Egipto dependía de mantener estrechos lazos con Roma, Cleopatra buscó otro poderoso aliado romano. Se dirigió a Marco Antonio, uno de los generales más cercanos a César, para ayudar a asegurar su trono y proteger a Egipto de la conquista romana.
En el 41 a.C., Marco Antonio viajó a Egipto, donde Cleopatra lo recibió con una gran exhibición de riqueza y poder, navegando por el Nilo en una barcaza dorada adornada con velas moradas y rodeada de sirvientes y comida lujosa. Cleopatra, con su impresionante esplendor, se aseguró la lealtad de Antonio. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra fue apasionada, pero también políticamente complicada. Mientras que Cleopatra deseaba una alianza que consolidara su poder en Egipto y asegurara su independencia, Marco Antonio también tenía sus propios objetivos políticos en Roma. Sin embargo, su unión resultó en un conflicto abierto con Octavio, el heredero adoptivo de César y su rival político. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio atrajo la atención de Roma y, con ello, una creciente hostilidad. Marco Antonio llegó a vivir en Egipto durante el tiempo de su romance con Cleopatra, lo que enfureció a Octavio, quien utilizó este amorío como propaganda para movilizar el apoyo popular en Roma en su contra. Propagó rumores sobre la lealtad de Antonio a Cleopatra y su ambición de gobernar como rey de Egipto. La tensión aumentó cuando Antonio declaró públicamente que dividiría las provincias romanas entre sus hijos con Cleopatra y su esposa romana, Octavia, lo que fue considerado un insulto directo por muchos en Roma. Finalmente, la situación se volvió insostenible y Octavio decidió actuar. En el 31 a.C., las fuerzas de Octavio se enfrentaron a las tropas de Antonio en la famosa batalla de Accio, donde la flota de Antonio fue derrotada. Cleopatra, viendo la derrota inminente, decidió regresar a Egipto y prepararse para la inevitable confrontación con las fuerzas de Octavio. Marco Antonio, en su desesperación por reunirse con Cleopatra, se encontró aislado y desolado, convencido de que había perdido la batalla. Octavio avanzó hacia Egipto, donde se declaró en guerra. La situación se tornó aún más trágica cuando Antonio y Cleopatra, en un último esfuerzo por recuperar el control, se unieron para resistir a las fuerzas romanas. La derrota fue aplastante y, al ver que no había esperanza de victoria, ambos tomaron decisiones fatídicas. Marco Antonio se quitó la vida al enterarse de que Cleopatra había muerto en un intento por evitar ser capturada por las fuerzas de Octavio. Cleopatra, al descubrir la muerte de Antonio, también se quitó la vida, según se dice, usando el veneno de una serpiente. La caída de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y el comienzo del dominio romano en Egipto. Octavio se convirtió en el primer emperador romano, consolidando su poder bajo el título de Augusto. Egipto fue incorporado al Imperio Romano como una provincia, y su riqueza y recursos fueron explotados para enriquecer aún más a Roma. Cleopatra, a pesar de su trágica caída, se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder y la resistencia, dejando un legado que perduraría a través de los siglos como una figura fascinante en la historia antigua. Hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más fascinantes de la historia antigua, la búsqueda de la tumba perdida de Cleopatra VII, la última reina del Egipto ptolemaico. Podríamos estar a punto de resolver un enigma que ha perdurado durante más de 2000 años. Cleopatra VII, una de las figuras más enigmáticas y carismáticas de la historia, sigue cautivando nuestras mentes. Conocida por su inteligencia y habilidades políticas, Cleopatra se alzó como una líder formidable en una época de gran turbulencia política. Gobernó Egipto desde los 18 años y fue la última soberana de la dinastía ptolemaica. Su vida estuvo marcada por alianzas y romances con algunos de los hombres más poderosos de su tiempo, como Julio César y Marco Antonio. Estas relaciones no solo fueron personales, sino estratégicas, ya que Cleopatra buscaba asegurar la independencia y prosperidad de su reino frente a la creciente amenaza del Imperio Romano. El final de Cleopatra fue tan trágico como legendario. En el año 30 antes de nuestra era, tras la derrota en la batalla de Actium y la captura de Alejandría por Octavio, el futuro emperador Augusto, Cleopatra eligió poner fin a su vida. La leyenda cuenta que se suicidó mediante la mordedura de un áspid, una serpiente venenosa. Aunque algunos historiadores modernos sugieren que pudo haber utilizado una mezcla de venenos, ¿qué sucedió con su cuerpo? Aquí es donde comienza el misterio.
Según las crónicas antiguas, Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio en un mausoleo regio. Sin embargo, la ubicación exacta de su tumba se ha perdido en la historia y nadie ha logrado encontrarla hasta hoy. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha generado numerosas teorías a lo largo de los siglos. Algunos creen que podría estar oculta en algún lugar de Alejandría, la ciudad que ella gobernó y amó. Otros sugieren que podría encontrarse más lejos, en un lugar aún no explorado por los arqueólogos modernos. La leyenda de que ningún hombre encontraría su tumba añade un aura de misterio que ha perdurado a lo largo del tiempo. Aquí es donde entra en escena la doctora Kathleen Martínez, una abogada y arqueóloga dominicana apasionada por la historia de Cleopatra. La doctora Martínez ha dedicado más de 15 años de su vida a la búsqueda de la tumba de Cleopatra. Su interés comenzó cuando, al leer los relatos antiguos, se dio cuenta de que muchos arqueólogos habían pasado por alto pistas importantes sobre la ubicación de la tumba. Kathleen Martínez y su equipo han centrado sus esfuerzos en Taposiris Magna, un antiguo complejo de templos ubicado cerca de Alejandría. La elección de este sitio se basa en su teoría de que Cleopatra y Marco Antonio podrían haber sido enterrados en un lugar sagrado para Ra, Isis y Osiris, reflejando su conexión simbólica con estas deidades. La expedición ha utilizado tecnología de punta, incluyendo satélites y radares de penetración terrestre, para mapear y explorar el área. Uno de los hallazgos más intrigantes fue el descubrimiento de una red de túneles y cámaras subterráneas que podrían ser parte de un complejo funerario real. Estos túneles, algunos de los cuales estaban inundados, presentan un desafío significativo para la excavación, pero también ofrecen la esperanza de encontrar algo extraordinario. Además de los túneles, el equipo de Martínez ha encontrado varias estatuas, monedas y fragmentos de inscripciones que datan de la época de Cleopatra. Entre los descubrimientos más emocionantes se encuentran estatuas sin cabeza que podrían representar a miembros de la familia real tolemaica y una máscara dorada que podría haber pertenecido a un sacerdote o a una figura importante de la época. La doctora Martínez ha enfrentado numerosos desafíos en su misión. Las condiciones climáticas adversas, las dificultades logísticas y las barreras burocráticas han puesto a prueba su determinación. Además, como mujer en un campo dominado tradicionalmente por hombres y proveniente de un país en desarrollo, ha tenido que superar el escepticismo de algunos colegas y la falta de apoyo institucional. Sin embargo, su pasión y perseverancia han sido fundamentales para avanzar en esta investigación. Los descubrimientos recientes en Taposiris Magna han proporcionado nuevas pistas sobre los últimos días de Cleopatra. Entre las inscripciones encontradas, algunas mencionan rituales y ofrendas dedicadas a Isis y Osiris, lo que refuerza la teoría de Martínez sobre la importancia simbólica del lugar. Además, el hallazgo de esqueletos y restos humanos en las cámaras subterráneas ha llevado a los investigadores a realizar estudios de ADN y análisis forenses en busca de más información. Mientras la doctora Martínez y su equipo se preparan para otra temporada de excavaciones, la esperanza de desenterrar finalmente la tumba perdida de Cleopatra sigue viva. Su trabajo subraya la intersección de la historia, la tecnología y la pasión humana por descubrir los secretos del pasado. Los descubrimientos potenciales no solo llenarán lagunas en nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia, sino que también ofrecerán nuevas perspectivas sobre cómo las figuras históricas, como Cleopatra, siguen influyendo en nuestras vidas hoy. Para entender mejor la importancia de encontrar la tumba de Cleopatra, es esencial conocer el contexto histórico. La dinastía ptolemaica, de la cual Cleopatra fue la última soberana, comenzó con Ptolomeo y Soter, un general de Alejandro Magno que se convirtió en rey de Egipto tras la muerte de Alejandro. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante casi 300 años, una época que vio la fusión de la cultura griega y egipcia. Cleopatra, notablemente, fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio y se identificó fuertemente con la cultura egipcia, adoptando la iconografía y los títulos de faraón. Además de su destreza política, Cleopatra tenía un interés notable en la ciencia y la medicina.
Se dice que escribió tratados sobre cosméticos y medicina, y algunos historiadores creen que pudo haber tenido conocimiento de remedios y venenos que utilizó para mantener su poder y protegerse de amenazas. Este interés en la ciencia resuena con la tradición intelectual de Alejandría, que en su tiempo fue un centro mundial de aprendizaje y hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría. La imagen de Cleopatra ha sido moldeada y reinterpretada a lo largo de los siglos. Desde las obras de William Shakespeare hasta las películas de Hollywood, cada época ha proyectado sus propios valores y preocupaciones sobre su figura. Desde verla como una seductora fatal hasta una reina astuta y política, la Cleopatra de Elizabeth Taylor en la película de 1963, por ejemplo, refleja tanto las tensiones sexuales como políticas de su tiempo, así como las de la época romana. El romance y la política de Cleopatra con figuras romanas como Julio César y Marco Antonio han sido objeto de innumerables libros, películas y obras de teatro, convirtiéndola en un ícono cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo, más allá de la leyenda y el mito, Cleopatra fue una gobernante capaz que implementó políticas para fortalecer su reino en tiempos de crisis. Bajo su reinado, Egipto mantuvo una relativa prosperidad económica y estabilidad política a pesar de las amenazas externas. La búsqueda de la tumba de Cleopatra no solo es una búsqueda arqueológica, sino también una búsqueda de justicia histórica. Encontrar su tumba podría arrojar luz sobre muchos aspectos de su vida y muerte que aún están envueltos en misterio. Además, podría proporcionar pruebas tangibles que desafíen o confirmen las narrativas históricas predominantes sobre su carácter y su reinado. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, donde la historia de Cleopatra se entrelaza con la búsqueda moderna de respuestas. ¿Podrá la doctora Kathleen Martínez y su equipo finalmente desenterrar la tumba perdida de Cleopatra? Solo el tiempo lo dirá. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más exploraciones fascinantes y descubrimientos históricos. Hasta la próxima. Cleopatra II, la última gobernante activa del reino ptolemaico de Egipto, ha sido recordada en la historia y la cultura popular como un símbolo de extraordinaria belleza y encanto seductor. Pero, ¿fue realmente Cleopatra la mujer más bella de su tiempo, o es esta imagen producto de mitos y exageraciones históricas? Para responder a esta pregunta, debemos examinar los registros históricos, analizar su representación en fuentes antiguas y modernas y entender el contexto cultural y político de su época. Nacida en el 69 a.C. en la dinastía ptolemaica, una familia real griega macedonia que gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro Magno, el tiempo de Cleopatra estuvo marcado por una política dinástica compleja. A la edad de 18 años, ascendió al trono y cogobernó con su hermano menor. Tras una lucha por el poder, salió victoriosa con el apoyo de Julio César. Las imágenes más duraderas de Cleopatra provienen de historiadores romanos como Plutarco, Casio Dio y Suetonio. Plutarco comentó que su belleza no era incomparable por sí misma, pero destacó su inteligencia, encanto y agudeza, sugiriendo que su atractivo se debía más a su personalidad que a su apariencia física. Después de la derrota de Cleopatra y su posterior suicidio en el 30 a.C., Octavio, luego conocido como el emperador Augusto, la vilipendió como una seductora peligrosa para justificar sus acciones y consolidar su poder. La propaganda romana ayudó a cimentar la imagen de Cleopatra como una femme fatale en la imaginación romana, una imagen que ha perdurado durante siglos. Las monedas de la época de Cleopatra proporcionan algunos detalles sobre su apariencia, mostrándola con una nariz prominente, una mandíbula fuerte y grandes ojos expresivos, características que no necesariamente se considerarían bellas según los estándares modernos, pero que representan las convenciones artísticas de su tiempo. Estas imágenes tenían como objetivo mostrar su autoridad y legitimidad más que su belleza. Su relación con Julio César, que comenzó en el 48 a.C. cuando ella organizó una presentación dramática ante él, ayudó a consolidar su poder político. Se convirtieron en amantes, y Cleopatra tuvo un hijo con él, Ptolomeo XV Filopator Filometor César, más conocido como Cesarión.
Esta relación la ayudó a asegurar su trono. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra formó una alianza con Marco Antonio, uno de los aliados más cercanos de César. Su relación fue tanto personal como política, y juntos tuvieron 3 hijos. Esta alianza provocó a Octavio, lo que culminó en la batalla de Actium en el 31 a.C., donde Antonio y Cleopatra fueron derrotados. Ambos se suicidaron, marcando el fin del gobierno ptolemaico y el inicio del dominio romano sobre Egipto. El legado de Cleopatra ha sido moldeado por los registros históricos, la literatura y el arte. Quizás el retrato literario más famoso de ella sea la obra Antonio y Cleopatra de Shakespeare, escrita a principios del siglo XVII, que la describe como una figura apasionada y manipuladora, reforzando su imagen de seductora. Las representaciones modernas, como la de Elizabeth Taylor en la película de 1963 Cleopatra, han consolidado su estatus como un ícono de belleza y glamour. Sin embargo, estas representaciones reflejan los ideales contemporáneos más que la realidad histórica. Más allá de su belleza, Cleopatra fue una mujer inteligente y muy educada. Era fluida en varios idiomas, incluyendo el griego, el egipcio y posiblemente el hebreo y el arameo. Su educación abarcaba filosofía, retórica y astronomía, lo que la convirtió en una de las mujeres más cultas de su tiempo. Su inteligencia, junto con su astucia política, le permitió navegar las complejas dinámicas de poder durante su reinado. La capacidad de Cleopatra para encarnar tanto la identidad cultural griega como la egipcia jugó un papel crucial en su gobierno, ya que se presentó como la reencarnación de la diosa egipcia Isis. Esta conexión la ayudó a ganar el apoyo tanto de la población griega como egipcia, reforzando su legitimidad como gobernante. La belleza de Cleopatra también debe entenderse en el contexto de los estándares culturales de su época. Los ideales de belleza griega y romana antiguos eran diferentes de los conceptos modernos. La belleza a menudo se asociaba con la simetría, la proporción y el favor divino. Las características de Cleopatra, tal como se representan en monedas y bustos, pueden no coincidir con los ideales actuales, pero probablemente se alineaban con las preferencias estéticas de su época. Sin embargo, la belleza de Cleopatra no debería eclipsar sus logros políticos. Estabilizó la economía de Egipto, fomentó el comercio e implementó reformas administrativas. Sus alianzas diplomáticas con líderes romanos como César y Antonio demostraron su astucia estratégica, lo que le permitió influir en la escena internacional. La pregunta de si Cleopatra fue la mujer más bella de la historia es compleja. Aunque su belleza es a menudo resaltada, es fundamental reconocer que estaba entrelazada con su inteligencia, encanto y habilidades políticas. El legado de Cleopatra trasciende su apariencia física, abarcando sus logros como gobernante, su impacto cultural y su influencia duradera en la historia. Ya sea vista como un símbolo de belleza o como una formidable líder, la historia de Cleopatra sigue cautivando e inspirando. El impacto de Cleopatra va más allá de su apariencia física y sus logros políticos. Como mecenas de las artes y las ciencias, jugó un papel significativo en mantener el estatus de Alejandría como un centro de aprendizaje y cultura. Su apoyo a académicos, poetas y filósofos aseguró que la ciudad siguiera siendo un foco de actividad intelectual. La implicación de Cleopatra en las actividades científicas, incluyendo la alquimia y la medicina, también destaca su influencia en diversos campos. Contribuyó al avance de estos, aprovechando las ricas tradiciones del pensamiento científico egipcio y griego. El legado de Cleopatra en la literatura es igualmente importante. Poetas romanos como Horacio y Virgilio la retrataron como una figura seductora y peligrosa, reflejando la actitud romana hacia ella. Sin embargo, obras posteriores, como la leyenda de las mujeres virtuosas de Geoffrey Chaucer, ofrecieron un retrato más simpático, enfatizando su lealtad y amor por Antonio. Antonio y Cleopatra de Shakespeare es quizás la obra literaria más famosa inspirada por ella, presentando a Cleopatra como una gobernante poderosa y una amante apasionada.
La imagen de Cleopatra ha cautivado a los artistas a lo largo de la historia, desde pintores renacentistas como Tiziano y Miguel Ángel hasta cineastas modernos. La película de 1963 Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor, es una de las representaciones más icónicas, aunque a menudo se centraba más en sus relaciones románticas que en sus logros políticos. En conclusión, la cuestión de la belleza de Cleopatra no tiene una respuesta simple. Las fuentes antiguas sugieren que su carisma, inteligencia y habilidades políticas fueron tan importantes para su atractivo como su apariencia física. El legado de Cleopatra no se define únicamente por su belleza, sino por sus logros como gobernante, sus contribuciones a la cultura y la ciencia, y su duradera influencia en la literatura, el arte y la cultura popular. Ya sea vista como un símbolo de belleza o como una líder formidable, la historia de Cleopatra sigue siendo una parte fascinante e inspiradora de la historia. Si te ha gustado este viaje profundo por su vida, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos históricos emocionantes. Asegúrate de activar la campana de notificaciones para estar al tanto de las actualizaciones.